Hola, soy Sara. Hoy voy a leerles la historia de Andrea, que se titula así. En la cena, mamá dijo, tengo un mes para encontrar un lugar nuevo. Vendimos la casa. ¿Estás fuera? Se fueron, dejándome sola. 6 meses después, mamá me envió un mensaje de texto. ¿Por qué sigues ahí? Me reí. No tenían ni idea de quién había comprado la casa. Bueno, empecemos. Mi nombre es Andrea y tengo 25 años. Trabajo como programadora, lo que a la mayoría de la gente le suena genial, pero sinceramente, solo soy yo sentada frente a una computadora todo el día escribiendo código. Ese martes por la noche, me arrastré a casa después de otro largo día depurando el desastre de otra persona. Me martilleaba la cabeza, y lo único que quería era comer algo y desplomarme en mi cama. Apenas logré entrar por la puerta principal antes de dirigirme directamente al baño a lavarme las manos. La casa olía al estofado de mamá, lo cual era una noticia bastante buena, ya que me moría de hambre. Entré en el comedor y me dejé caer en mi silla de siempre en la mesa. Papá ya estaba allí junto con mis 2 hermanas menores, Sara, que tiene 20 años y está en la universidad, y Emilia, que tiene 17 y todavía está en la preparatoria. Estaba a punto de servirme algo de comida cuando mamá se aclaró la garganta de esa manera que significaba que tenía algo importante que decir. Se quedó allí mirándonos a todos con esa expresión extraña y tranquila en su rostro, como si fuera a anunciar el tiempo o algo así. Tengo un mensaje importante que concierne a todos, dijo, con la voz totalmente monocorde. ¿Especialmente a ti, Andrea? Miré alrededor de la mesa y noté algo extraño. Papá tampoco estaba comiendo, solo estaba sentado con las manos cruzadas. Sara tenía una sonrisita burlona en su rostro, y Emilia intentaba no reírse tontamente. Todos sabían algo que yo no, o al menos eso pensaban. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara de lo que venía. La boca de mamá se curvó en esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Vendimos la casa hoy. Nos mudamos mañana. Puse mi mejor cara de sorpresa, abriendo mucho los ojos y dejando caer mi tenedor con un pequeño estrépito. ¿Qué? ¿Cuándo decidieron esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque no te llevamos con nosotros, dijo mamá, todavía con esa sonrisa fría. Papá intervino como si hubieran ensayado todo el asunto. Tienes exactamente un mes para encontrar un nuevo lugar donde vivir y mudarte antes de que lleguen los nuevos inquilinos. Sentí que se me revolvía el estómago, pero seguí con la actuación. ¿Nuevos inquilinos? ¿Quién compró la casa? Mamá se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. ¿Alguna empresa? No sé los detalles. Fue entonces cuando Emilia no pudo contenerse más. Estalló en una carcajada tan fuerte que casi se cae de la silla. Pronto vendrá esa gente nueva y te echará a la calle con tu estúpida computadora. Vivirás debajo de un puente. Esperé a que mamá o papá le dijeran a Emilia que parara, pero simplemente se quedaron sentados sonriendo mientras mis 2 hermanas se reían de mí. Era como ver un espectáculo que todos habían estado esperando. Esto no es divertido, dije en voz baja, dejando que mi voz temblara un poco. Papá se reclinó en su silla. Las lágrimas no te ayudarán ahora, Andrea. Deberías haber trabajado más duro para ganar lo suficiente para al menos un apartamento de alquiler. No dije nada más. Simplemente me quedé sentada mirando mi plato mientras ellos terminaban su cena y hablaban de sus planes de mudanza como si yo ni siquiera estuviera allí. Cuando todos terminaron de comer, murmuré algo sobre estar cansada y subí a mi habitación. Tan pronto como cerré la puerta, me tiré de bruces en mi cama y hundí la cara en la almohada. No porque estuviera llorando, sino porque me estaba esforzando tanto por no reírme a carcajadas que todo mi cuerpo temblaba. Si me oían reír, todo se arruinaría. La verdad era que yo sabía de la venta de la casa desde hacía 2 meses. Lo sabía porque era yo quien la estaba comprando. Bueno, técnicamente mi empresa la estaba comprando, pero era lo mismo. Mis padres no tenían ni idea de que su propia hija era la empresa a la que acababan de venderle su casa. Pero para entender por qué esto era tan perfecto, tendrían que saber cómo había sido mi vida con esta familia. Mis padres nunca ocultaron el hecho de que querían más a Sara y a Emilia que a mí. No es que me pegaran ni nada de eso. Me daban de comer, me daban ropa, un techo sobre mi cabeza.
Pero el favoritismo era obvio en todo lo que hacían. Cuando Sara cumplió 15 años, le organizaron una fiesta de quinceañera enorme con todos sus amigos y un DJ profesional. Cuando yo cumplí 15 5 años antes, me compraron un pastel del supermercado y me dijeron, «Feliz cumpleaños», mientras veían la televisión. Sara recibió un coche nuevo para su 18º cumpleaños. Yo recibí 400 pesos y una tarjeta de «Felicitaciones por tu graduación». Cada verano, llevaban a Sara y a Emilia de vacaciones a la playa o a visitar a familiares. Yo siempre tenía que quedarme en casa porque decían que alguien tenía que vigilar la casa. La Navidad era lo peor. Amontonaban regalos bajo el árbol para mis hermanas mientras que yo recibía quizás una o dos cosas, generalmente cosas prácticas como calcetines o material escolar. Cuando tenía 15 años, empecé a trabajar después de la escuela en un supermercado local porque quería mi propio dinero. Estaba cansada de tener que pedirlo todo y de que generalmente me dijeran que no. Con mis primeros sueldos, me compré una computadora portátil usada en una casa de empeños. En la escuela, había estado tomando una clase gratuita de programación, y la verdad es que se me daba bastante bien. Para cuando me gradué de la preparatoria, había aprendido suficiente programación como para saber qué quería que fuera mi carrera. Solicité admisión en varias universidades y me aceptaron en todas a las que apliqué. Las universidades privadas costosas como el TEC de Monterrey me ofrecieron becas parciales, pero obtuve una beca completa para la UNAM. Cuando les dije a mis padres en la cena que me habían aceptado en la universidad, parecieron felices durante unos 2 segundos. Luego mencioné que necesitaba dinero para las universidades que no me daban una beca completa. «No vamos a pagar tu universidad», dijo papá sin siquiera levantar la vista de su comida. «Estamos ahorrando ese dinero para la educación de Sara y Emilia». Había esperado esa respuesta, así que simplemente asentí y dije que iría a la universidad pública. De todos modos, era un buen programa, y gratis era gratis. Durante la universidad, seguí trabajando en empleos a tiempo parcial y viviendo en casa. En mi segundo año, conocí a un chico, Javier, en mi clase de programación. Empezamos a trabajar juntos en proyectos, desarrollando pequeños programas y aplicaciones que podíamos vender. Repartíamos el dinero 50-50, y yo ganaba más de lo que jamás había ganado. Lo extraño era que ganaba más dinero que mi padre, que trabajaba en una ferretería. Pero nunca le conté a mi familia nada de eso. Simplemente seguí usando la misma ropa vieja, conduciendo el mismo coche destartalado y actuando como si apenas me las arreglara. Durante toda la universidad, fui básicamente invisible en mi propia casa. Mis padres llevaban a Sara y a Emilia de vacaciones familiares a Cancún o Los Cabos, publicando fotos en Facebook de ellos pasándolo en grande en parques temáticos y playas. Yo siempre me quedaba en casa, supuestamente para vigilar la casa, pero en realidad porque simplemente no me querían allí. Mis cumpleaños eran la peor parte. Cada año, Sara y Emilia tenían grandes celebraciones con amigos, decoraciones y regalos caros. Cuando llegaba mi cumpleaños, me despertaba y nadie lo mencionaba siquiera. Por la noche, iba a comprarme un pequeño pastel del supermercado, y solo entonces se acordaban y murmuraban, «Ah, sí, feliz cumpleaños». Durante 4 años, esta fue mi vida. Iba a clases, volvía a casa, trabajaba en proyectos de programación con Javier en mi habitación y fingía que apenas me las arreglaba económicamente. La verdad era que Javier y yo estábamos ganando buen dinero vendiendo nuestro software a pequeñas empresas. Creamos sistemas de gestión de inventario, programas de contabilidad sencillos, cosas así. Nada sofisticado, pero funcionaba, y la gente nos pagaba bien por ello. Cuando me gradué de la universidad a los 22 años, nadie de mi familia se presentó en la ceremonia. Sara tenía un torneo de voleibol ese día, y mis padres dijeron que eso era más importante. La familia de Javier me invitó a sentarme con ellos, lo cual fue agradable, pero aún así dolió que mis propios padres no se molestaran en venir. Unos días después de la graduación, mamá me acorraló en la cocina. «Ahora que has terminado la escuela, tienes que empezar a pagar alquiler. 15.000 pesos al mes a partir de la próxima semana». Simplemente asentí y dije, «De acuerdo». 15.000 era en realidad menos de lo que pagaría por un apartamento, y yo ganaba mucho más que eso de todos modos, pero no necesitaban saberlo. Además, añadió mamá, tienes que empezar a comprar tu propia comida. No dirigimos una organización benéfica aquí.
Claro, no hay problema, dije. Lo que no sabían era que Javier y yo habíamos estado trabajando en algo grande durante nuestro último año de universidad. Habíamos tomado todos nuestros ahorros y habíamos fundado nuestra propia empresa de desarrollo de software. Alquilamos este pequeño y barato espacio de oficina que era básicamente solo 2 escritorios y una iluminación terrible, pero tenía buen internet, que era todo lo que necesitábamos. Vivimos a base de sopas instantáneas y bebidas energéticas durante meses, reinvirtiendo cada peso que ganábamos en el negocio. La novia de Javier pensaba que estábamos locos, y mi familia simplemente asumía que estaba en la ruina porque seguía usando la misma ropa vieja y conduciendo mi destartalado Honda Civic. Luego, cuando tenía 24 años, todo cambió. Habíamos pasado casi 2 años desarrollando este programa realmente complejo para gestionar cadenas de suministro. Era mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. Estábamos agotados, en la ruina y, sinceramente, no estábamos seguros de si funcionaría en el mundo real. Pero entonces, esta enorme empresa de logística se enteró de nuestro programa de boca en boca. Lo probaron, les encantó y nos ofrecieron comprarlo. Cuando nos dijeron el precio, literalmente pensé que Javier estaba bromeando. 40 millones de pesos, dijo, mirando la pantalla de su computadora portátil. ¿Quieren pagarnos 40 millones de pesos? Le hice que me mostrara el correo electrónico 3 veces antes de creerlo. Habíamos pasado de comer sopas instantáneas todos los días a ser millonarios de la noche a la mañana. Bueno, repartido entre los dos, pero aún así más dinero del que jamás había imaginado tener. La parte loca fue lo que sucedió después. Se corrió la voz en la industria de que habíamos creado algo especial, y de repente todas las empresas de software querían trabajar con nosotros. Empezamos a recibir ofertas para proyectos de desarrollo a medida que pagaban más de lo que mi padre ganaba en un año. Para cuando mis padres decidieron vender la casa, yo tenía más de 50 millones de pesos en varias cuentas. Pero seguí conduciendo el mismo coche viejo, usando la misma ropa y viviendo en mi dormitorio de la infancia mientras les pagaba 15.000 pesos al mes de alquiler. La parte más divertida fue cómo me enteré de la venta de la casa. 2 meses antes de esa conversación en la cena, en realidad estaba buscando un lugar para comprar. Pensé que finalmente era hora de mudarme y tener mi propio espacio. Estaba navegando por sitios web de bienes raíces cuando me encontré con un anuncio familiar. Era nuestra casa. Mis padres la habían puesto en el mercado sin decirme una sola palabra. El anuncio mostraba fotos de cada habitación, incluida la mía, con todas mis cosas todavía dentro. Estaban literalmente tratando de vender la casa a mis espaldas mientras yo todavía vivía allí. Al principio, me sentí herida. Luego me enojé. Pero entonces tuve una idea que era tan perfecta que no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. Llamé a Javier y le conté lo que estaba pasando. Voy a comprarla, dije, a través de nuestra empresa. Nunca sabrán que soy yo. Javier se quedó en silencio por un minuto. ¿Eso es o brillante o completamente demencial? Probablemente ambas cosas. Así que contraté a un agente inmobiliario e hice que negociara la compra en nombre de nuestra empresa de software. Mis padres pensaron que estaban tratando con alguna empresa al azar que quería comprar su casa como una propiedad de inversión. No tenían ni idea de que su propia hija era la compradora. Todo el proceso duró unas 6 semanas. Durante ese tiempo, mis padres andaban de un lado para otro haciendo planes de mudanza y buscando un nuevo lugar para vivir. Sara estaba emocionada por mudarse más cerca de su universidad. Y Emilia estaba encantada con la idea de tener un dormitorio más grande en la nueva casa que encontraran. Y todo el tiempo, yo simplemente me sentaba en la mesa del comedor escuchándolos hablar de sus planes, asintiendo y fingiendo que no tenía ni idea de lo que me iba a pasar. Por dentro, me moría de ganas de reír, pero me contuve. La noche antes del cierre de la venta, estaba en mi habitación trabajando en un nuevo proyecto cuando oí a mamá y papá hablar en el pasillo. Casi me siento mal por no habérselo dicho a Andrea antes, dijo mamá. Se va a llevar una gran sorpresa. Ya se las arreglará, respondió papá. Quizás esto la motive a hacer algo de provecho con su vida. Tuve que morder mi almohada para no reírme a carcajadas. Si tan solo supieran que su hija supuestamente inútil estaba a punto de convertirse en su casera. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de un camión retumbando afuera.
Miré por la ventana de mi habitación y vi a mis padres cargando maletas en su coche mientras los de la mudanza sacaban cajas y muebles de la casa. Habían empacado todo excepto las cosas de mi habitación y los electrodomésticos básicos de la cocina. Me vestí y bajé para encontrar a mamá de pie en la sala de estar ahora vacía, marcando algo en una lista. Levantó la vista cuando me vio y volvió a poner esa falsa sonrisa dulce. Bueno, Andrea, esto es todo. Nos vamos ahora. Se acercó y se paró justo frente a mí. Tienes exactamente un mes antes de que aparezcan los nuevos dueños. Te sugiero que empieces a buscar un apartamento hoy mismo. Hice que mi rostro pareciera lo más triste y preocupado posible. Sara pasó por mi lado llevando su última bolsa, y no pudo resistirse a lanzar una última pulla. Buena suerte encontrando un lugar que realmente puedas permitirte con tu salario. Quizás puedas encontrar una bonita caja de cartón en alguna parte. Emilia se rió tontamente. O podría vivir en su coche. Ah, espera. Esa chatarra probablemente ni siquiera arranque la mitad de las veces. Papá entró desde afuera y miró alrededor de la habitación vacía. Los de la mudanza han terminado. Vámonos. Y así, sin más, se marcharon. Me quedé en la ventana delantera y los vi alejarse en coche, ninguno de ellos miró hacia atrás, ni a la casa ni a mí. Los de la mudanza terminaron de cargar su camión y también se fueron. Tan pronto como todos se hubieron ido, saqué mi teléfono y llamé a Javier. Se han ido, le dije cuando contestó. Trae cerveza y pizza. Vamos a celebrar. Javier apareció una hora después con una caja de cerveza y 2 pizzas grandes. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar vacía comiendo pizza directamente de la caja y bebiendo cerveza en pleno día. Todavía no puedo creer que realmente hayas hecho esto, dijo Javier, sacudiendo la cabeza. Tus propios padres te vendieron su casa y ni siquiera lo saben. La mejor parte es que creen que una empresa al azar me va a echar en un mes, dije, tomando un largo trago de cerveza. No tienen ni idea de que ahora soy la dueña del lugar. Eres absolutamente pérfida, dijo Javier, pero estaba sonriendo. Recuérdame nunca enemistarme contigo. Pasamos la tarde planeando lo que quería hacer con la casa. La verdad era que no quería cambiar mucho. Me gustaba la casa como estaba, pero definitivamente necesitaba comprar algunos muebles y deshacerme de la sensación de vacío. Al día siguiente, fui de compras por primera vez en mi vida sin preocuparme por el dinero. Compré un sofá modular enorme, un televisor de pantalla grande, un juego de comedor adecuado y todos los electrodomésticos nuevos para la cocina. Incluso compré una de esas máquinas de café elegantes que hacen expreso. Durante los siguientes 6 meses, me instalé en mi nueva vida como propietaria. Seguí trabajando con Javier, desarrollando nuevo software y ganando más dinero que nunca. Estábamos tan ocupados que tuvimos que contratar a 2 programadores más y mudarnos a una oficina más grande. La mejor parte fue el silencio de mi familia. No más críticas, no más ser ignorada en la cena, no más ver a mis hermanas conseguirlo todo mientras yo no conseguía nada. Finalmente estaba libre de todo eso. Cuando llegó mi 26º cumpleaños, decidí darme una verdadera fiesta por primera vez. No algo enorme. Solo Javier y su novia y algunos otros amigos del trabajo. Pedimos demasiada comida, jugamos a juegos y realmente celebramos. Fue el primer cumpleaños que disfruté en años. Por supuesto, mis padres y mis hermanas no llamaron ni enviaron mensajes. Pero, sinceramente, no esperaba que lo hicieran. Nunca antes se habían acordado de mi cumpleaños, así que ¿por qué empezarían ahora? Estaba en el trabajo una semana después cuando sonó mi teléfono. Casi no contesto cuando vi que era mamá, pero la curiosidad pudo más. Hola, dije, tratando de sonar neutral. Andrea, ¿qué está pasando? La voz de mamá era aguda y enojada. La señora Pérez de al lado me llamó ayer. Dijo que todavía estás viviendo en nuestra antigua casa. Dijo que te vio trayendo muebles nuevos y que tu coche sigue en la entrada todas las noches. La señora Pérez era la vecina más entrometida de la cuadra. Pasaba la mayor parte del día mirando por la ventana y controlando los asuntos de todos. Debería haber sabido que eventualmente llamaría a mis padres. Ah, eso, dije, tratando de no reír. Sí, todavía estoy aquí. ¿Cómo que todavía estás ahí?
¿Y los nuevos dueños? Deberían haberse mudado hace meses. No pude contenerlo más. Empecé a reír. Mamá, yo soy la nueva dueña. Mi empresa compró la casa. Te compré mi propia casa a ti. Hubo un silencio total al otro lado. Prácticamente podía oír el cerebro de mamá tratando de procesar lo que acababa de decirle. Eso es imposible. No tienes ese tipo de dinero. Eres solo una programadora que apenas gana lo suficiente para pagar el alquiler. En realidad, soy millonaria, mamá. Soy dueña de una empresa de desarrollo de software. Otro largo silencio. Luego mamá explotó. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dejaste que te vendiéramos la casa? ¿Dejaste que pensáramos que te ibas a quedar sin hogar? ¿Por qué no nos dijiste que tenías dinero? Su voz se volvía más aguda e histérica con cada pregunta. Tuve que alejar el teléfono de mi oído. No se los conté por qué me abandonaron, dije con calma. Vendieron la casa y me dejaron allí como un mueble viejo del que no querían ocuparse. Dejaron muy claro que ya no era parte de su familia. Así que no les debo ninguna explicación. No puedes simplemente dejarnos fuera así. Somos tu familia. No, no lo son. Ya no. Tomaron esa decisión cuando decidieron que no valía la pena llevarme con ustedes. Hice una pausa. Tengo que volver al trabajo ahora. No me llames de nuevo. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que volverían. Efectivamente, ese sábado por la mañana, oí un coche entrar en mi entrada. Miré por la ventana y vi el coche de mis padres con los 4 bajando, papá, mamá, Sara y Emilia, todos caminando hacia lo que ahora sabían que era mi puerta principal. Abrí la puerta principal y allí estaban todos, de pie en mi porche con aspecto incómodo. Se sentía extraño verlos allí, como si fueran extraños de visita en lugar de personas que habían vivido aquí durante años. Entren, dije, haciéndome a un lado. Entraron en la sala de estar y observé cómo sus rostros cambiaban al ver todos los muebles nuevos. El enorme sofá modular, el televisor masivo montado en la pared, la costosa mesa de centro, todo de primera línea. A Emilia se le cayó la mandíbula, literalmente, y Sara miraba todo como si no pudiera creer lo que veía. Santo cielo, murmuró papá en voz baja. Estas cosas deben de haber costado una fortuna. Mamá miraba a su alrededor con una expresión como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Andrea, necesito que me expliques esto. ¿De dónde sacaste exactamente el dinero para comprar todo esto y para comprar esta casa? Me encogí de hombros y me senté en mi nuevo sofá. Te lo dije por teléfono. Soy dueña de una empresa de desarrollo de software. Llevo un tiempo ganando buen dinero. ¿Cuánto dinero?, preguntó Sara. Todavía estaba mirando el televisor. ¿Suficiente?, dije. En realidad, ahora mi patrimonio supera los 50 millones de pesos. Los 4 se quedaron completamente pálidos. Mamá de hecho se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse, y el rostro de papá se puso blanco como el papel. 50 millones, susurró mamá. Eso no es posible. Muy posible. Javier y yo fundamos la empresa durante la universidad. Vendimos nuestro primer programa importante por 40 millones, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Emilia de repente empezó a gritar. Si tienes tanto dinero, tienes que ayudarnos. Necesito un teléfono nuevo y mamá dijo que no puedo tener uno. Y también quiero un coche. Emilia, cálmate, dijo papá, pero no sonaba como si lo dijera en serio. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes, como si me viera por primera vez. Mamá finalmente recuperó la voz. Andrea, tenemos que hablar seriamente. Últimamente hemos tenido algunas dificultades financieras. La nueva casa es más cara de lo que esperábamos, y la colegiatura de la Universidad de Sara vence el próximo mes. No tenemos suficiente para cubrirla. Hizo una pausa, probablemente esperando que yo interviniera y ofreciera ayuda. Como no dije nada, continuó. Necesitamos que nos des algo de dinero. Es lo correcto. Somos tu familia. Los miré a cada uno de ellos sentados en mi sala de estar, en la casa que me habían vendido y en la que me habían abandonado,
pidiéndome dinero. La ironía era casi demasiado grande. Déjenme entender esto, dije lentamente. Vendieron esta casa y me dejaron aquí como si fuera otro mueble que no querían llevarse. Me dijeron que tenía un mes para irme antes de que los nuevos dueños me echaran a la calle. Se rieron cuando Emilia dijo que viviría debajo de un puente. ¿Y ahora quieren que les dé dinero? No sabíamos que tenías dinero entonces, dijo mamá. Si lo hubiéramos sabido. ¿Si hubieran sabido qué? ¿Me habrían llevado con ustedes? ¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían actuado realmente como si fuera su hija? Me puse de pie. No lo creo. Simplemente habrían tomado mi dinero y me habrían seguido tratando como basura. Eso no es verdad, dijo papá. Pero no sonaba convincente, ni siquiera para él mismo. ¿En serio? Porque durante los últimos 10 años, han dejado claro que Sara y Emilia eran las importantes, y yo solo ocupaba espacio. Las llevaron de vacaciones y me dejaron en casa. Celebraron sus cumpleaños e ignoraron los míos. Pagaron por sus actividades y me dijeron que consiguiera un trabajo si quería algo. Sara finalmente habló. No lo decíamos con esa intención. Me reí. Sí, lo hicieron. ¿Y saben qué? Ya no importa, porque cuando me dejaron aquí sola, dejaron claro que yo no era parte de esta familia. Así que no les debo nada. Los ojos de mamá comenzaron a llenarse de lágrimas. Andrea, por favor. Cometimos errores, pero seguimos siendo tu familia. Te queremos. Sus lágrimas no significan nada para mí, dije fríamente. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que no valía la pena llevarme con ustedes. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Creo que deberían irse ahora. Andrea, espera, dijo papá, levantándose. Podemos solucionar esto. Podemos ser una familia de verdad ahora. No, no podemos. Tuvieron 25 años para ser una familia de verdad, y eligieron no serlo. Ahora es demasiado tarde. Uno por uno, salieron de la casa. Mamá fue la última en irse, y se volvió en la puerta. Esto no ha terminado, Andrea. No nos rendiremos contigo. Sí, ha terminado. Y si siguen molestándome, conseguiré una orden de alejamiento. Cerré la puerta y la eché la llave detrás de ellos. Durante las siguientes semanas, llamaron y enviaron mensajes constantemente. Papá dejó mensajes de voz diciendo que lo sentía y que querían arreglar las cosas. Sara envió largos mensajes de texto sobre cómo me extrañaba y quería que volviéramos a ser hermanas. Emilia seguía pidiendo dinero para diferentes cosas. Lo ignoré todo. Finalmente, volvieron a aparecer en mi casa. Esta vez, ni siquiera abrí la puerta. Simplemente les dije a través de ella que si no se iban de inmediato, llamaría a la policía y solicitaría una orden de alejamiento. Finalmente captaron el mensaje y dejaron de molestarme. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, he estado viviendo mi vida exactamente como quiero. Javier y yo expandimos aún más el negocio, y estamos ganando más dinero que nunca. Me compré un coche nuevo, me fui de vacaciones a Europa y estoy pensando en comprar una casa en la playa en Tulum. Hace un par de días, vino a visitarme mi tía Luisa. Es la hermana de mamá, y siempre ha sido la pacificadora de la familia. Andrea, cariño, creo que deberías considerar perdonar a tus padres, dijo mientras tomábamos café. Saben que cometieron errores y realmente quieren arreglar las cosas contigo. Negué con la cabeza. No quiero verlos más, tía Luisa. He terminado con todo eso. Pero son tu familia. No, no lo son. Dejaron de ser mi familia cuando decidieron que no valía la pena conservarme. La tía Luisa pareció triste, Bud no insistió más. Antes de irse, me abrazó y dijo, entiendo por qué te sientes así. Solo espero que algún día puedas encontrar paz con ello. Ya he encontrado paz con ello. Tengo un negocio exitoso, mi propia casa y amigos que realmente se preocupan por mí. No necesito en mi vida a gente que solo me quiere cerca cuando puedo hacer algo por ellos. A veces pienso en lo que habría pasado si les hubiera contado sobre mi éxito desde el principio. ¿Me habrían tratado mejor?
¿Me habrían incluido en sus actividades familiares y vacaciones? Probablemente. Pero habría sido falso, al igual que sus lágrimas cuando me suplicaron dinero. Habrían sido amables conmigo por lo que podía darles, no porque realmente me quisieran. La verdad es que comprar esta casa fue lo mejor que he hecho en mi vida. No solo porque tengo un lugar hermoso donde vivir, sino porque me mostró exactamente quién era mi familia en realidad. Y me demostró que soy lo suficientemente fuerte como para defenderme y construir mi propia vida.